Invitado especial. 1 de la tarde con 37 minutos. Ya regresamos, por supuesto, a esta segunda emisión de En Contacto. Mire, entremos a temas relacionados con la democracia. Este día tengo el gusto de recibir aquí en el estudio, en esta mesa de trabajo, al consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, y también presidente de la Comisión de Fiscalización, al doctor Ciro Murayama Rendón. Ciro, muchas gracias por estar acá. Al contrario, Luis, por venir un gusto. a Jalapa y bueno, por supuesto, darte una vuelta al estudio. Estuviste en la Universidad Veracruzana hoy, departiendo con los jóvenes, pues tu experiencia en materia electoral y bueno, impartiste una conferencia denominada Elecciones en la Era de la Adversidad. Me llamó mucho la atención el título porque pues, lo primero que nos preguntaríamos es ¿qué ve en el horizonte el INE como una posible adversidad del proceso democrático en México y en Veracruz? ¿Existen riesgos de desarrollar este proceso? Gracias, Luis. Pues yo creo que no hace falta profundizar en muchos estudios, aunque sin duda es útil para darnos cuenta de que en nuestro país hay un ánimo social de insatisfacción, de molestia, de desencanto, incluso de irritación. Y ese es un problema que incluso se está presentando en otras democracias del mundo. Vemos pues fenómenos muy disruptivos, lo mismo en democracias consolidadas, las europeas, lo que ha ocurrido en Estados Unidos con las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia. Entonces, por eso el título de la era de la adversidad, y yo me hago cargo de que México tiene un conjunto de problemas viejos, estructurales, la profunda desigualdad que da lugar a que tengamos hoy en día, pleno siglo XXI, a más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, que a esos viejos problemas se le esté sumando esta epidemia de violencia y de inseguridad junto con la corrupción que pues siempre va emparentada a la impunidad. Me parece que son elementos que no podemos exorcizar simplemente cerrando los ojos y que en buena hora tenemos a las elecciones como un momento, precisamente en este momento adverso, para que la gente se exprese libremente, para que a nuestro cúmulo de problemas no le sumemos la violencia política, porque tenemos la garantía de que serán los ciudadanos en libertad los que decidan quién los gobierna y quién los representa. Y en ese sentido las elecciones son una buena noticia. Yo celebro que en el horizonte inmediato tengamos una convocatoria a las urnas en la cual se van a elegir más cargos que nunca en la historia en el país el mismo día. Y pues tenemos también el padrón más grande de la historia, es decir, nunca tantos mexicanos habíamos estado en posibilidad de elegir tanto. Y eso yo creo que es una buena nueva porque además hay un enorme consenso social a favor de la vía electoral. Si echamos la mirada atrás podemos recordar lo que ocurrió en 1994 cuando la sombra de la violencia política se hizo presente en el escenario nacional, primero con el levantamiento zapatista, después con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y había entonces corrientes importantes, el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las amplias franjas de ciudadanos que vieron con simpatía aquella insurrección, que decían que la vía electoral no era el camino para transformar al país. Hoy ningún grupo está planteando eso, ningún grupo relevante. Incluso es muy buena noticia que una candidatura, una aspiración a una candidatura indígena cercana a los grupos que en su momento conformaron el EZLN, hoy esté buscando un lugar en la boleta electoral. Entonces, a mí me parece que en medio de esta adversidad también tenemos algunos activos que hay que rescatar para lograr salir adelante, y ese activo que es el consenso alrededor de que es de manera pacífica, votando en libertad, como vamos a definir quién nos gobierna y nos representa, pues es una buena noticia. Eso es importante. Un dato también que también hay que observar dentro de este proceso electoral es el tema de cómo se ha mejorado en el tema de la fiscalización, y ustedes han advertido a través del Instituto Nacional Electoral, los mismos partidos políticos, el riesgo permanente, constante, que es el financiamiento ilícito en campañas electorales. ¿Por qué se debe de tener este estricto control en el origen, uso, destino
del recurso de campaña y qué tan efectivo les ha resultado a los integrantes del Instituto Nacional Electoral y sobre todo a los partidos políticos el poder pues implementar esta actualización, el ir informando lo que se va gastando. En efecto, creo que la fiscalización, en general el tema del dinero, es un asunto que es común a todas las democracias y nosotros no somos la excepción. No hay una sola democracia que se haya escapado de escándalos de corrupción y de financiamiento irregular a las campañas. Incluso uno puede ver como grandes figuras de la historia política mundial, como el canciller Helmut Kohl, que logró la reunificación alemana, acabó su carrera en medio de un escándalo de financiamiento irregular a su partido, a la democracia cristiana en Alemania. Entonces, nosotros no escapamos de eso y afortunadamente tenemos una regulación muy estricta que exige a los partidos y candidatos estar rindiendo cuentas en tiempo real, y nosotros estamos haciendo un ejercicio inédito en una elección presidencial, que es poder estar transparentando a la ciudadanía todos los días qué es lo que nos reportan ahorita los precandidatos que están ingresando y gastando. Se puede entrar al portal de fiscalización de transparencia del INE y ahí ver qué es lo que está cargando cada actor político al sistema integral de fiscalización, y me parece que en la medida en que los medios de comunicación, la ciudadanía sobre todo, le dé seguimiento a este tema, se va a ir generando un contexto de exigencia para que también haya una especie de disputa sana entre los actores políticos para ver quién es el más transparente en el uso de los recursos. Y a mí me parece que en la medida en que un candidato no logre transparentar o no quiera rendir cuentas de dónde está sacando el dinero y cómo lo está gastando, pues ya nos está diciendo cuáles pueden ser sus debilidades como gobernante o como representante popular. ¿Cómo andan evidentemente los precandidatos a la presidencia de la República? Pero también la pregunta para quienes vivimos en Veracruz, ¿cómo andan los aspirantes o precandidatos al gobierno del estado? ¿Sí reportan a la plataforma de fiscalización? ¿Están subiendo? ¿Coincide realmente esta información que brindan con lo que se observa en la calle, en sus eventos con la militancia? Pues en efecto, creo que ese es el ejercicio que podemos hacer a partir de conocer los datos de lo que ellos están cargando. Yo tengo la impresión de que sigue habiendo un déficit entre lo que se reporta y lo que realmente ocurre. Es decir, todavía nuestros actores políticos no han asimilado las reglas que ellos mismos diseñaron, por cierto, que es al tiempo que tú estás pidiendo el voto, ya sea de tus correligionarios en este periodo que ahora se llama de precampaña, o bien de la ciudadanía en las campañas ya abiertas en la confrontación entre distintos partidos o coaliciones, al mismo tiempo que se hace ese ejercicio legítimo, tienen que ir dando cuenta de cuánto dinero están metiendo. Y uno puede seguir a través ahora de las redes sociales, por ejemplo, cuál es el día a día de los candidatos y también en la prensa. Y lo que encuentras es que hay más actividad, más gasto, más recursos involucrados que los que ellos están reportando. Aunque hay diferencias, y yo creo que lo interesante es que esta información se vaya difundiendo y sea un insumo también para el voto informado. Tú bien has apuntado, esto no lo inventó el INE, esto lo propusieron los propios partidos políticos y se hizo, pues, se plasmó en la ley a través de sus representantes en la Cámara con esta reforma electoral. Te pregunto, ¿por qué no se ha buscado en México otro esquema diferente de financiamiento a las campañas políticas? ¿Por qué seguir recurriendo al financiamiento público y viendo con cierto recelo el tema del financiamiento privado para el proceso electoral? Cuando en otras democracias, como tú dices, salen algunos manchados, como es normal, porque siempre intentan buscar dar agua a su molino, llevarle mayor ventaja, pero ¿por qué no se cambia el esquema, no se cambia este factor? ¿Se corre el riesgo de que las elecciones se pongan en riesgo al cambiar la figura de financiamiento público por privado? Mira, yo creo que tu pregunta es muy pertinente, porque en efecto hay de dos.
o el financiamiento es público o es privado. Nosotros tenemos un modelo de financiamiento público predominante donde se vale el financiamiento privado siempre y cuando sea bien identificado de dónde viene y no sea dinero de personas morales, en particular de empresas que estén haciendo una suerte de tráfico de influencias. Es decir, te voy pagando tu campaña y luego yo tendré contraprestaciones cuando yo esté en el gobierno. Pero hay un elemento adicional. El financiamiento público, si bien tiene muy mala fama, y yo creo que sí se podría revisar los montos, pero la existencia del financiamiento público y que este sea preponderante no me parece incorrecto, a pesar de su mala fama, por lo siguiente. Si los partidos no tienen financiamiento público, van a buscar el dinero en otro lado. Claro. Y en otro lado quiere decir en cualquier lugar. De tal manera que los partidos pueden acabar siendo rehenes por necesidad, ya no digamos por perversión, por necesidad de los de importantes grupos de poder económico o peor aún de grupos delincuenciales. Yo creo que en el momento que está viviendo México no nos convendría tener actores políticos que necesiten ir a buscar el dinero a donde lo haya. Yo prefiero que haya financiamiento público de origen transparente, dinero limpio, que se reparta con la fórmula de equidad definida en la ley y que eso permita tener actores políticos legítimos sin estar comprometidos con fuentes particulares de financiamiento. Sin duda, los montos son muy altos, podrían revisarse, pero insisto, el pasarnos al financiamiento privado pues daría lugar a una mayor captura por parte de grupos de interés sobre quienes deben de tomar decisiones para favorecer el interés público. ¿El feudalismo electoral se puede terminar en nuestro país? Es decir, vemos y observamos que algunos institutos políticos son operados o manejados pues por grupos muy pequeños, muy cerrados. Claro, ejemplo, el más reciente, el de Morena, ¿no? En donde su líder máximo es quien hace y deshace con el recurso de ese instituto político. En otros frentes estaría, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, en donde su líder máximo, un exgobernador de Veracruz, también hace una cosa similar y pareciera que es un gran juego dentro de la democracia el utilizar pues esta franquicia que se les otorga porque lograron tener el registro de partido público. ¿Se puede acabar con eso? ¿Cómo transparentar al interior del manejo de los partidos políticos ese dinero público? Bueno, creo que los partidos políticos están sometidos a un conjunto de reglas de transparencia, de rendición de cuentas, para que en efecto estén presentando a la gente el uso de estos recursos, y nosotros como autoridad electoral que fiscalizamos cada recurso, cada centavo que entra y que sale de los partidos, hacemos pública esa información. Ahora, ya sobre, digamos, el grado de democraticidad o de nivel de participación interna de la militancia en cada partido político, también hay unas reglas básicas que deben cumplir, y finalmente me parece que es la ciudadanía la que puede castigar incluso a los partidos que les resulten que no son democráticos con su sufragio. Por último, la sociedad mexicana, Ciro, está molesta, está exacerbada, muestra un enojo contenido y todo parece indicar que la elección, la decisión de votación se va a mover en función de ese enojo, de esa molestia. Esa misma ira contenida la pueden acumular otras fuerzas políticas que, ha llegado el proceso electoral, pudieran no verse favorecidas con la votación ciudadana. Y ya midió el INES, ¿tiene alguna posibilidad, lo tiene previsto? ¿Qué sucedería en caso de que estos grupos o este grupo de ciudadanos o partidos pues no quieran reconocer la función y la labor que hizo el INE en el desarrollo del proceso electoral? Porque finalmente son ciudadanos, pero pues a veces descalifican, ¿no? Ya sin empezar la contienda. Sí, tienes razón. A mí me parece que nosotros tenemos un déficit en general de un componente que es indispensable en toda democracia, que es la aceptación de la derrota. Y esto no ocurre solo en una fuerza, se ha generalizado. Yo digo que hay como un guión del político poco responsable
que por la mañana, el día de la elección, dice, tengo la convicción de que voy a ganar. Cuando va a votar, dice, esto está muy bien, yo voy a ganar. En la tarde, apenas se cierran las urnas, dice, mis encuestas me dicen que yo ya gané. Y al rato, cuando sale el conteo rápido y no ganó, dice, fue trampa. Eso es un guión de irresponsabilidad que se repite una y otra vez entre los distintos actores políticos. Por eso es muy importante que las autoridades electorales generemos información cierta a través del PREP, que va a permitir que toda la ciudadanía, al mismo tiempo que nosotros en el Consejo General del INE y que los partidos políticos ahí representados estamos conociendo la información a través de internet o de los teléfonos móviles, todo el mundo va a poder ir siguiendo cómo va la evolución de los resultados. Vas a tener de cada resultado el respaldo en imágenes de las actas que van a ser llenadas de puño y letra por nuestros vecinos, quienes van a ser los funcionarios de casilla, y eso va a poder permitir contrastar el acta con el resultado de cada una de las casillas, y me parece que estos elementos le pueden dar certeza a la gente. Y pues en efecto hay que estar preparados para generar información cierta en esta era de las fake news. Sí. Hay que aprender también a ser, digamos, un usuario informado de las redes sociales, no irse con rumores, no irse con medias verdades, no seguir las mentiras, no dejarse manipular. Para eso hay información comprobada que hay que estar siguiendo. También los medios de comunicación tienen un papel muy importante. Y ahora que decías de los que no aceptan, que pueden estar dispuestos o predispuestos a culpar a la autoridad electoral, pues yo recuerdo mucho con esto al escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro Fútbol, la sola sombra, que le dedica un capítulo al árbitro. Y dice, los equipos de fútbol, el árbitro es aquel que cada que pierde un equipo dice, perdí por culpa del árbitro, y cuando ganan es a pesar del árbitro. Lamentablemente algo así nos toca encarar a nosotros. Pues Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del Consejo General del INE y por supuesto responsable de la Comisión de Fiscalización, te agradezco el venir, platicar con el auditorio, y bueno, nosotros aquí a través de esta empresa de contenido editorial siempre hemos buscado tener la voz del árbitro de la contienda y siempre llevándole el recordatorio a la ciudadanía de que participe, porque es la única forma desde la vía pacífica de poder hacer un cambio en una sociedad. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Vamos